¿Cómo están, hermanos? Bendecidos por todo lo que Dios hace en nuestras vidas, cómo se mueve el Señor a través de cada uno de nosotros y por eso seguimos confiando en Él, ¿verdad que sí? Dios es bueno. Dios es bueno y nos ayuda en todo, mi hermano, en todo. Fíjense que nosotros como cristianos nos apoyamos en las Escrituras, porque en lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Me refiero a la Biblia, a lo que usted trae en su mano, posiblemente, si la trae física, o en su dispositivo. Y nosotros, cuando hemos creído en Dios, los que hemos creído en Dios, nos apoyamos. Déjeme poner el tiempo, porque si no, nos vamos hasta el 14 de febrero. Permítame. Y nos apoyamos en la palabra de Dios para que esta guíe nuestra vida, la corrija, nos dé fe, nos dé ánimo. Fíjense cómo dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 3:16, muchos se lo saben. Dice, toda la Escritura, toda. ¿Cuánto, hermano? ¿Solo el Nuevo Testamento? De tapa a tapa, ¿verdad que sí? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y ¿qué es, mi hermano? Útil. ¿Para qué? Diga así, es útil para enseñarme. ¿Es útil para qué? Es útil para instruirme en justicia, a fin de que yo en Dios sea como perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar. Señor, una vez más, Señor, nos presentamos delante de ti, mi Dios, delante de tu palabra, Señor, para que tú, como estudiamos hace un rato, Señor, lo examines todo, Padre, hasta lo más profundo de nuestro ser, nuestros pensamientos, Señor, y lo traigas todo a la luz. Solamente tu palabra, Señor, es la que alumbra nuestro camino, nuestro caminar, Señor. Y hoy, Señor, quiero rogarte, Señor, que una vez más, Señor, solo una vez más hoy, Señor, vuelvas, Señor, a hablarnos tu mensaje, Señor. Si quieres, Señor, usa mi vida y toca los corazones de mis hermanos, Señor, para recibir tu palabra, Señor, que es útil, que nos enseña, que nos redarguye, que nos ayudará a corregir nuestros caminos para la obra que tú tienes preparada, que es buena, Señor. Gracias, Jesús. En tu santo nombre, amén. Amén y amén. Este es uno de los versículos más importantes de la Biblia acerca del tema de la inspiración de Dios, porque nos enseña que las Escrituras son inspiradas por Dios, son sopladas por Dios, es el Espíritu de Dios mismo. Creemos fielmente que la Biblia es la palabra de Dios. Ella es nuestra autoridad, es nuestra guía, como dice nuestro texto, es útil, es provechosa, de muchas formas, porque nos enseña. ¿Qué nos enseña? Nos enseña primeramente y principalmente a Dios, a Jesús, y también nuestra condición como personas y nuestra gran necesidad de Él. La palabra de Dios nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia. ¿Sabes para qué? Para lo que es bueno y agradable delante de Dios. En pocas palabras, como lo dice perfectamente bien la Nueva Traducción Viviente, este mismo verso, me encantó porque dice que toda la Escritura, toda, es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, fíjense bien, lo que es verdad.
Porque hay otros libros, sobre todo cuando se tratan de llegar a las emociones, a la mente, que no son inspiración de Dios. Nos ayudarán tal vez por algún momento, pero la palabra de Dios dice que es útil para enseñarnos qué cosa, lo que es verdad. ¿Y para qué más? Para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige, ¿cuándo? Cuando estamos equivocados, y nos enseña a hacer lo correcto. Y me encanta como dice el versículo 17, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Vamos a estudiar las Escrituras, nos vamos a apoyar en las Escrituras para desarrollar el mensaje que hoy tiene el Señor para todos nosotros. El mensaje de hoy se llama, ¿lo tenemos? Dice así: de todas me ha librado el Señor. Bueno, hermanos, vamos a hablar del verso de la palabra de Dios, o de qué, o de problemas, o de situaciones. Vamos a hablar de lo que dice la Biblia. Por eso es que yo quería empezar con esto, porque hay quienes piensan que no, es que ya el Antiguo Testamento está obsoleto, ya nosotros estamos bajo la gracia. Pero ¿será que la vida y la experiencia de todos aquellos hombres no nos enseñan algo a nosotros? Es palabra de Dios, es inspirada por Dios. Están ahí plasmadas para nuestro consejo, para nuestro bien, para guiarnos. ¿Cómo podemos saber si nuestras vidas las estamos llevando bien o mal delante de Dios? Si no es por medio de la palabra de Dios, por medio de los ejemplos de las personas que están ahí. Es la palabra la que juzga y pesa todas nuestras acciones. Es toda la Escritura de tapa a tapa, como les dije, la que nos enseña y nos muestra nuestras deficiencias para que podamos corregir cuando estamos equivocados, para empezar a hacer lo que es correcto mediante cada personaje que está ahí plasmado. Los ejemplos de cualquier personaje en la Biblia siempre nos enseñarán o nos revelarán algo que está sucediendo en nuestras vidas, sea bueno o sea malo. Normalmente lo que podemos ver ahí son hombres imperfectos, ¿verdad? Pero podemos ver a un Dios guiando a esos hombres imperfectos hacia la perfección, ¿verdad que sí? La Biblia registra la vida no de grandes hombres de Dios, porque hay muchos que dicen, no, es gran varón de Dios, un gran hombre de Dios, Moisés, David. Bueno, sí puede ser así, pero en realidad lo que la Biblia nos muestra no es grandes hombres de Dios, sino de hombres débiles con un Dios grande. El grande es Dios. Y tú lo puedes leer, tú lo puedes ver ahí claramente. Nos muestra un Dios compasivo, bondadoso, paciente y misericordioso. ¿Sabes desde cuándo? Desde la eternidad hasta la eternidad. Y la vida de estos hombres o mujeres, porque también hay mujeres, ¿verdad que sí, hermanas? Mujeres valientes, esforzadas. La vida de estas personas nos enseñan principios de vida, de fe, de esperanza, que nos ayudarán a confiar cada vez más en nuestro Dios y a perseverar en nuestra vida piadosa a pesar de las circunstancias que estemos pasando. Una de las cosas que encontramos a lo largo de las Escrituras, mis queridos hermanos, es la promesa que Dios estará con nosotros en todo tiempo, en todo momento. Esa es una de las grandes y hermosas promesas de un Dios todopoderoso. ¿Y sabes algo? Olvidar que Dios está con nosotros en todo momento es algo que muy recurrente sucede en muchos cristianos cuando están pasando por pruebas. Se nos olvida.
Pero peor aún, olvidar que Dios está en todas esas pruebas, en todas esas dificultades, y que Dios nos puede librar de cualquier situación que se nos presente. Eso es fatal. Y muchos cristianos se hunden en sus problemas porque muchos desean respuestas inmediatas de parte de Dios y no quieren aprender del proceso del cual Dios nos está metiendo al horno de prueba. ¿Sí? Dios quiere probar nuestra paciencia. Dios quiere probar nuestra fe. Son herramientas de Él para forjarnos, para hacernos perfectos, como dice la Escritura, para toda buena obra, para los propósitos de Dios. Y hoy de eso vamos a hablar, mis queridos hermanos. Las situaciones, los problemas, principalmente cuando, por ejemplo, cuando llegó el COVID, muchos se sintieron con mucho miedo de qué iba a pasar. Muchos sintieron hasta que ya era el fin del mundo. Todos nos vamos a contagiar, todos nos vamos a morir. Ya llevan 1,000 muertos, 2,000, 3,000, 100,000, 200,000, 1,000,000 de muertos en todo el mundo. Y todo estaba fatalizado y muchos, incluso cristianos temerosos, y más cuando veías a un cristiano caer en el hospital. Uy, me va a tocar a mí, ¿qué va a pasar? ¿Y qué tal que por el mismo COVID uno pierde el trabajo? Nos quedamos sin trabajo. De un momento a otro la empresa ya no puede sostener los sueldos de muchos. Vamos con un recorte. A los 3 meses otro recorte. A los 6 meses otro recorte. Y empieza el 2021 sin trabajo. ¿Qué hicimos en todo ese momento? ¿Confiamos en Dios? ¿Nos desgreñamos? ¿O qué fue lo que pasó? Porque, ¿sabes? Dios siempre estuvo ahí. Dios siempre ha estado detrás de cada circunstancia, de cada prueba de sus hijos. Por eso, Dios, cuando dice en múltiples ocasiones en toda la Escritura, yo estoy contigo, yo estaré contigo, es porque así es. Es porque así sucede. ¿Quiénes están de aquí pasando por alguna prueba hoy, mis hermanos? No levanten su mano. Dios conoce todo. Vivimos en un clima de creciente violencia. Unos quieren huir a lugares seguros, que porque allá no va a pasar nada. ¿Será verdad? Jonás quería huir. Yo sé que era por la cuestión de la predicación, pero no le gustaba la ciudad en la que estaba, ¿no? Y quiso huir de la prueba, quiso huir del trato de Dios. Al llevarle el mensaje a los que él rechazaba, y quiso huir. La violencia, mis hermanos, volviendo al tema, cada vez se ve más. No sé si cuando uno ve noticias y ya ahorita como cualquier cámara graba todo. No sé si la tele o la pantalla la pudieras hacer así, saldría sangre o no sé. De tanta violencia que hay, de tantas desapariciones, no sé si mis hijos deban andar solos, me da miedo que salgan solos, voy por ellos, los traigo, los busco. ¿Dónde está la confianza? ¿Así vas a estar hasta que envejezcan? Algún día los tendrás que soltar. Tendrás que confiar en Dios. Sin lugar a duda, en la vida tendremos diferentes circunstancias en las que se presentarán complicaciones, dificultades, incertidumbres, que muchas veces nos atemorizan. Somos carne, somos humanos. Yo no estoy diciendo, ay, el hermano muy valiente, no. No, mi hermano, también llega. Pero inmediatamente tenemos que acordarnos de aquel
que nos cuida, de aquel que está con nosotros, de aquel que tiene el control de todo. No lo ha perdido, nunca lo pierde. El temor nos puede llevar a paralizarnos y no saber qué hacer. Muchos pudieran estar pasando por pruebas. El apóstol Santiago le llama diversas pruebas. ¿Sí no han leído? Diversas pruebas. Y lo que Dios desea es que encuentres en las Escrituras, y más cuando estás pasando por una situación difícil, es que veas que Dios está contigo en todo momento y que Él te ayudará, Él te sustentará, Él no te dejará y de todo te librará conforme a su voluntad y sus propósitos. Así como lo hizo con aquellos hombres que están ahí registrados. Isaías 41:10 dice: no tengas miedo. ¿Por qué será que le dice eso el Señor a Isaías? No tengas miedo. A María, cuando se le apareció el ángel para anunciarle el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, le dijo: no tengas temor. A José: no tengas temor, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Ese es nuestro Dios. Esa es la promesa de Dios. Dios es fiel a sus promesas. Cualquiera que sea la situación por la que estés pasando, mi querido hermano, hermana, no lo sé, tal vez una situación económica, tal vez una situación con los hijos, tal vez una situación de separación, tal vez estás sola, solo. Dios está contigo. Dios está ahí contigo. Lo único que hay que hacer es creer en Dios, creer que así es. Y que Él nos librará y que Él nos ayudará si está dentro de su voluntad. Pero muchos queremos orar: ya, Señor, inmediatamente, sácame de esta prueba, sácame de esta situación. En vez de decirle: Señor, muéstrame y guíame a tus propósitos. Descanso en ti, como lo cantamos hace un momento. Así dijo el apóstol Pablo: tu gracia me basta, tu amor me es suficiente. Cuando 3 veces le había rogado al Señor: Señor, sáname de la vista, o no sé, o de este aguijón, no sé, estaba pidiendo una sanidad o algo estaba pidiendo Pablo ahí. La ayuda de Dios, la intervención de Dios. Pero Pablo, en el silencio de Dios, entendió que Dios estaba obrando en su vida. ¿Sí lo notan? Estará con nosotros de la manera que estuvo como con Enoc. Cuando el pecado abundaba en las personas y él era señalado por no ser igual a toda la gente, era señalado por confiar en Dios, Dios mismo lo libró. Enoc no dejó de confiar en Dios, siguió caminando con Dios a pesar de lo que estaba pasando a su derecha, a su izquierda, adelante, detrás. Y Dios lo libró de una manera magnífica, maravillosa. Se lo llevó de un momento. Y Enoc, ¿alguien ha visto Enoc? Oye, Enoc, ¿qué onda? De los secuestradores que hay aquí, dice que nadie lo tiene. Ya indagamos y fuimos con el mocha orejas y nada, fuimos con este y tampoco. Ya indagamos, investigamos y no, quién sabe. Dios lo libró de este mundo. Estará con nosotros como lo estuvo con Noé, y más cuando era señalado, burlado por todo el tiempo mientras construía el arca. Pero una vez venido el diluvio, lo libró Dios y lo preservó para hacer de él
y de toda su familia una nueva simiente. Lo libró Dios. Nosotros apenas, y cuando empiezan ya las aflicciones en nuestras vidas, que a veces desde muy jóvenes nos metemos en problemas, pues ¿qué serán? Unos 30, 50 años a lo mejor padecemos y luego vienen las enfermedades. 80 años cuando mucho, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Noé, 600 años, mi hermano. ¿Aguantará? Pero de todo lo libró Dios. Estará de la misma manera que estuvo con Abraham o Abraham. Cuando Dios le llamó a salir de su tierra y dejar a toda su parentela y enfrentarse a nuevas pruebas que forjarían su fe a tal grado de creerle ciegamente a Dios. Vete para acá, camina hacia allá, haz esto, haz el otro, confía en mí, yo te voy a dar un hijo, tranquilo, sé paciente. Y sí, estuvo en situaciones en las que solito se metió, pero Dios ahí estaba. Dios lo libró de la mano del faraón cuando se metió en Egipto. Dios lo libró cuando fue a rescatar a su sobrino Lot. ¿Se da cuenta, mi hermano, cómo es que la Escritura, esas historias nos dan principio de vida? Estará de la misma forma contigo y conmigo, así como lo estuvo con Jacob, a quien Dios llevó a enfrentar sus miedos. Y a poner su vida en orden. Jacob clamó a Dios y le dijo: quiero que seas mi Dios, cuida mi entrada, cuida mi salida, Señor. ¿Y sabes qué? Dios cumplió su promesa y de todo lo libró. Pero si nos vamos un poquito más adelante, su hijo José, y nos detenemos tantito en este ejemplo de vida, tremendo. La vida de José. José, un tipo de nuestro Cristo, nuestro Señor, sometido a diversas pruebas. Pruebas desde su juventud, rechazado por sus propios familiares, despreciado por sus propios hermanos y vendido a extraños para hacerle esclavo en otro pueblo, en otra nación. Comprado como esclavo, lejos de su padre, lejos de su familia, lejos de su ciudad, sumergido en graves problemas, pero la Biblia señala enfáticamente que Jehová estaba con él. Génesis 39, 2. Jehová, el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, estaba con José. Y no solo eso, fue varón próspero cuando vivía en la casa de su amo, el egipcio. Y no solo eso, mis hermanos, sino que la misma presencia de Dios era perceptible. Escuche bien, la misma presencia de Dios era perceptible en la vida de José, como dice 39:3 en Génesis. Y vio su amo, ¿qué vio, hermano? Que Jehová estaba con él. Yo me imagino a ese amo, a ese egipcio, a esa persona que compró a José. Oye, este mego, hombre, lo compré como esclavo, pero no, es una joyita, porque Dios está con él. Él lo vio, era perceptible. José no estaba pasando por un buen momento, menos cuando estaba siendo como esclavo, estaba siendo vendido como esclavo. Pero el amo de José veía que Dios estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Qué extraño, me imagino a ese hombre. ¿Qué pasa?
¿Será que así nos perciben a nosotros, a los que saben que tenemos situaciones difíciles? Situaciones en las que uno se puede llegar a desesperar y que alguien te puede decir, ¿cómo guardas el control? ¿Cómo puedes estar tranquilo en esa situación? Eres esclavo, eres maltratado, no eres nadie. ¿Cómo puedes estar tranquilo? ¿Cómo es que Dios está contigo? ¿Lo ven en nosotros, hermanos? Pero fíjense ¿en qué momento emergen este par de versículos en su contexto posterior? ¿En qué momento emergen este par de versículos para indicarnos previamente que una tormenta se avecinaba para José? Por la seducción de una mujer impía, mundana, alejada de Dios, para una difamación del empleado no del mes, sino de todos los años. Porque José era un buen trabajador y todos lo percibían, hasta esa mujer, pero no le importó. A mí no me importa su Dios, a mí yo lo voy a seducir. Y a veces el pecado, a negar a Dios, a desconfiar de Dios, nos seduce. Escuchamos voces como la mujer de Job, ¿aún todavía retienes tu integridad? ¿Por qué no maldices a Dios y te mueres de una vez? Tronco de esposa, nadie quiere una así, ¿verdad? Hombre, analicen los que están en busca antes de aguas. Pero también las mujeres, aguas con el varoncito que te metes, Solito, a veces vamos al matadero solitos. ¿En qué momento este par de versículos dice que Jehová estaba con José y veía que su amo, veía que su amo estaba con él? Estoy casi seguro que este hombre le creyó a José. No se habla más de la mujer, no se dice qué pasó con ella. A lo mejor estaba acostumbrado a hacer eso. Y lo pone en la cárcel. Otra vez al encierro. ¿Sabes qué, mi hermano? Cuando todo está excelente en nuestras vidas, cuando hay bonanza, está todo tranquilo, las aguas están tranquilas, siempre ten en cuenta, porque mira a José, las escrituras nos los están enseñando, estaba todo, les digo, no era solamente el empleado del mes, era de todo el año, aparecía en todos los meses su foto, el empleado del mes, José, otra vez José, no, deja algo. Cuando todo está excelente, siempre ten en cuenta que las cosas pueden cambiar de un momento a otro, si Dios así lo permite. De un momento a otro nos quedamos sin trabajo. De un momento a otro puede llegar una enfermedad. De un momento a otro puede llegar una mala noticia, y más cuando se trata de la familia. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué hizo José? ¿Qué registra la Biblia acerca de José? Yo creo que a lo mejor José, bueno, está bien, ya. Iba entrando a la cárcel hasta gozoso, no sé. Sabía que Dios estaba detrás de todo. Y más adelante lo vamos a ver. Sabía que Dios estaba detrás de todo. Sabía que Dios estaba con él. Sabía que Dios lo iba a librar. Sabía que Dios tenía un plan. De un momento a otro, cuando pensaba que todo estaba muy bien,
cuando parecía que todo estaba tomando un rumbo perfecto en la vida de José, le vino la difamación, porque él no se quedó a contemplar la tentación. Él inmediatamente salió por patas. Inmediatamente. Y nosotros a veces nos estacionamos y la contemplamos y caemos. Vino la difamación, posteriormente vino la cárcel, pero Dios seguía con él. Piensa por un momento que alguien por meterse con la esposa de un terrateniente, vamos a ponerlo así, de Faraón, era digno de muerte. Era para que José estuviera colgado. Pero Dios le libró de eso, y esto fue porque Dios estaba con José nuevamente en ese problema, así como cuando estuvo en la cisterna, como cuando lo vendieron, como cuando la mujer lo sedujo. Ahora estaba con él en esta nueva etapa. Y aún José fue bendecido por Dios y puesto como encargado de los prisioneros de la cárcel. Dígame si no estaba Dios con José. Dice Génesis 39, 23, dice: no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. ¿Sabes por qué? Porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Otra vez, la presencia de Dios se hace perceptible ante los demás, de que Dios está con José, Dios está con nosotros cuando hacemos las cosas correctas. Es que de verdad notemos la actitud de José, mis hermanos. ¿Será que esta actitud tendremos o tenemos en medio de las pruebas o de las situaciones? Sin duda que Dios lo estaba preparando para sus propósitos, y ya lo sabemos. La historia ya la sabemos. Lo estaba preparando para su propósito, para el propósito de Dios, no para el propósito de José. Cualquiera que no conozca a Dios puede terminar hundido en la pena y en la miseria de su situación. Muchos terminan con su vida. Muchos quedan estancados en ese fango de lodo cenagoso, intentando querer salir, y no hay modo, porque Dios no está. Finalmente José fue puesto como segundo más importante después de Faraón para gobernar en Egipto. Casi como que fue puesto como un virrey. Y podemos ver no cómo es que José alcanzó el éxito en su vida, sino más bien cómo Dios estuvo en todo momento en su vida, y cómo todas las diversas pruebas por las que pasó, Dios le libró. ¿Le das un fuerte aplauso al Señor? Porque no se trata de nosotros, se trata de Dios. Fue Dios quien libró a José de su situación. Fíjense, vamos a Génesis, vamos a agarrar un poquito la Biblia, un poquito más pasajes. Génesis 45, 5, dice: ya cuando José estaba en la cima, ya cuando Dios sacó, como dice el pastor Sergio, sacó el palillo sacó el horno el pan del horno y le metió el palillo para ver si ya estaba sequecito el pan, lo sacó, ya está listo. Está listo, José. Vámonos, José. Está listo, porque de la situación, por todas las situaciones que pasó José, en este puesto no se va a vanagloriar. Siempre me va a dar la gloria a mí. En su sanidad me va a dar la gloria a mí. En sus problemas o situaciones o en las tentaciones, hemos visto
que José le daba siempre la gloria a Dios. Y tan así que dice esta versión, Nueva Traducción Viviente, Génesis 45:5 dice: pero no se inquiete, ya le dice a sus hermanos, no se inquieten, tranquilos, ni se enojen con ustedes mismos porque por haberme vendido, tranquilos, fue Dios. Subraya ahí, fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. No, hombre, José tenía bien el concepto de quién era Dios. Qué tremendo que Dios nos dé esa mente, esa fe, esa convicción. Versículo 7 dice: Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos. Fue Dios, otra vez, fue Dios. Versículo 8, por lo tanto, ¿cómo dice? Fue Dios quien me envió a este lugar, quien me libró de todas las situaciones en las que ustedes me metieron, y no ustedes. Fueron usados, fueron herramientas de Dios. Los problemas son herramientas de Dios para forjar nuestro carácter, para forjar nuestra fe. Aún tu hermano, aún algún familiar tuyo, muy cercano. ¿Sabes quién es que está detrás de todo esto? Dios. Versículo Génesis 50:20. Les dice José a sus hermanitos preciosos: ustedes se propusieron hacerme mal, mis queridos hermanos, pero imagínatelo, porque todavía los hermanos seguían con la mente: no, se va a morir mi papá. Y José, ahí sí, ahorita se detiene porque está mi papá vivo, pero no queremos que muera. ¿Será que no le puede dar unos 600 años así como a Noé? O unos 900 así como Adán. Ellos pensaban mal, porque no tenían a Dios en su corazón, porque no confiaban en la providencia de Dios. Y pensaban mal. Dice: ustedes se propusieron hacerme mal, pero ¿saben qué? ¿pero quién? ¿Qué hizo Dios, mi hermano? Dispuso todo para bien. Dios libró a José. Hermanos, entendamos algo acerca de las pruebas, acerca de las situaciones por las que pasamos. Dice Job en 5:18 y 19, dice: porque Él es quien hace la llaga. ¿Quién, hermanos? ¿Quién la hace? ¿Los hermanos de José? ¿Tu pariente, el que está, o tu jefe está metiendo el pie ahí? ¿Quién hace la llaga? Dios. Él es quien hace la llaga y Él mismo la vendará. Él hiere, pero Él mismo, sus manos mismas, nos curan. En 6 tribulaciones, ¿qué dice? Te librará, y en la 7ª no te tocará mal. ¿Lo crees, mi hermano? Le podemos dar otro fuerte aplauso al Señor si tú estás confiando en Él. De todas, mis hermanos, de todas nos librará el Señor. Estas son palabras del apóstol Pablo. Muchas veces en las pruebas son, como les dije, herramientas del Señor
para enseñarnos la fe, para enseñarnos lo que es la confianza en Él, la paciencia, la perseverancia en que Dios está en cada prueba. Y sobre todo la esperanza de que Él está con nosotros. Asimismo, lo dice el apóstol Pablo. De aquí es extraído este pasaje en 2 Timoteo 3:11. Pero me gustaría que vayamos antes a 2 Corintios 11:23 para que a ver si alguien de alguna manera podemos comparar nuestros problemas con los de José, o vamos a ver con los de Pablo, a ver si no, es que yo sufro más que Job, estoy sufriendo más que Pablo. No, hombre, no entiende el hermano. Bueno, vamos a ver qué dice 2 Corintios 11:23. En adelante empieza a hablar Pablo: somos ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantemente. Y aquí empieza la comparativa. ¿Está listo? Vamos a ver dónde estamos con nuestros problemas y los problemas de estos hombres. ¿Y cuál era la diferencia? Pablo lo va a decir al final. En azotes, ¿cuántos azotes, hermano? Sin número. En cárceles, más. En peligros de muertes, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Alguien lo han lacerado? A Pablo sí. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día. ¿Hasta qué exactitud nos da para que aprendamos? 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, sin comer, sin beber, viendo a ver qué pesco. En el sol, bajo la lluvia, bajo el frío. En caminos, muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad. ¿Le sigo? Bueno. Peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Ay, es que me sacó la lengua. Ay, hermana Tila. Ay, no me habló. Ay, yo quería una despensa, pero no me la dieron. Se pasan los hermanos. En trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos y en frío y en desnudez. Pero ahora vayamos a 2 Timoteo, porque la lista sigue. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron allá en Antioquía. Ya ni les cuento, hermanos. Estaba diciendo Pablo ahí. Hombre, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido. Pero lea conmigo muy fuerte esto y con fe. Y de todas, gloria a Dios. Hermanos, si tenemos siempre presente en nuestras mentes y en nuestros corazones a Dios, Él promete estar con nosotros y en nosotros. Esa es la promesa de Jesús. En la última parte del verso de Mateo 28:20, que dice: he aquí yo estoy con ustedes solo los domingos. ¿Así dice? ¿Cada cuánto está con nosotros el Señor?
24/7. ¿Hasta cuándo? Amén, dice. Cristo, de quien la palabra habla de principio a fin, promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Lo cree? Amén. Amén. Y Él dice así, hasta el fin del mundo. Considera lo siguiente, mi hermano, cuando amén es pronunciado por Dios, aquí por Cristo, que es Dios, equivale a así es, así será. Él está diciendo hasta el fin del mundo, así será, así es. Lo que significa que amén es una garantía a su promesa de estar todos los días contigo y conmigo. Él lo dijo, yo estaré todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Cuando Cristo nos está diciendo amén, está cumpliendo su palabra. Pero no es igual como cuando nosotros lo emitimos, cuando decimos amén. Ya que cuando amén es dicho por nosotros, solo referimos así sea. Que se haga tu voluntad. Él es el único que puede decretar y cumplir. Hay muchos que decretan, establecen, pero eso no es así, porque el único que tiene el poder es Dios. Esa es la promesa de Cristo, la cual hoy en día se sigue cumpliendo. Pero ¿quieres saber más acerca de padecimientos? El padecimiento de padecimientos, nuestro Señor Jesucristo. Cristo nuestro Señor sabía perfectamente lo que es que Dios esté con uno. Estaba con Él en todo tiempo. Cuando lo perseguían, cuando lo escupían, cuando lo rechazaban, cuando lo tiraban al loco, estaba ahí Dios con Él, en su carne, como humano, nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando, ¿sí se entiende, verdad? En su humanidad. Ahí estaba Dios con Él. Él nos enseña cómo es que Dios está en todo momento, pero también nos enseña cómo a confiar en Dios. Eso es lo que Cristo nos enseña tanto en las Escrituras. Confíen en Dios, dice, confíen en mí. Así dijo Jesús. En su carne, en su humanidad, siempre estuvo convencido nuestro Cristo que Dios estuvo siempre con Él. Solamente un momento fue que sintió ese abandono de Dios su Padre. Jamás, pero jamás, jamás en la eternidad ellos se habían separado. Hasta que el pecado suyo y mío hizo esa división entre Cristo y Dios. El pecado de todos nosotros vino sobre Él. Y Dios le dio por un momento la espalda, porque Dios es un Dios 3 veces santo. Pero aún así, y de lo más difícil que fue vencer, Dios lo libró, porque el Señor lo libró de la muerte. Él no vio corrupción. Dios lo levantó de los muertos. Dios estuvo con Jesús en todo tiempo y cumplió su promesa. Y si Dios libró a Jesús de lo más difícil que cualquier hombre, cualquiera de nosotros pudiera enfrentar, que es la muerte, Dios lo hizo en Jesús y de la misma forma nos librará a nosotros.
Eso nos debe dar más temor. Enfrentar la muerte sin Dios. Y si Dios lo hizo con Jesús, también lo hará con nosotros. Y si Dios lo hizo en eso que fue tan indescriptible y difícil de entender para nosotros, cómo es que Cristo resucita de los muertos, ¿cuánto no más hará nuestro Dios cuando estemos pasando por pruebas? Él ya nos libró de lo más difícil, que es de la muerte y del pecado. Así que, como dice Santiago 1:2, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. El salmista dijo: aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué, mi hermano? Porque tú estás conmigo, y tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Una vara y la vara y el cayado de Dios es su palabra. Es su palabra, mi hermano. Diré. Habrá momentos, mis hermanos. Habrá momentos difíciles en nuestras vidas. Tal vez algunos de ustedes, mis hermanos, estén pasando por situaciones en las que a lo mejor han perdido la esperanza y la fe. En la que pudiera suceder que, Señor, ya no tengo fuerzas. Pero vaya al Salmo 23. Vayamos al Salmo 23. Es un salmo de esperanza. Un salmo en el que, donde Dios quiere gobernar tu vida, y el salmista le dice: Señor, gobierna mi vida, tú eres mi pastor. Tú eres mi pastor, Señor. Habrá momentos, mis hermanos, donde habrá que pasar por valles, y valles muy oscuros. Pero el Señor dice: no temas, sino solo confía. Confía en Dios. Dice el Salmo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. No está diciendo que nada me pasará, nada te faltará. Lo que no nos debe faltar en los problemas y en todas nuestras vidas es la presencia de Dios. En lugares de delicados pastos, imagínese, mi hermano, que es usted esa oveja contenta y feliz que encuentra a su pastor, y usted viene todo perniquebrado, lastimado, aruñado, perseguido por lobos, mordido tal vez por alguno de ellos. Y te encuentra el pastor. Y lo primero que hace ese pastor es ponerse contento porque te encontró. Te lleva por delicados pastos para alimentarte y renovarte nuevamente las fuerzas que se perdieron cuando estabas lejos.
junto a aguas de reposo, esas aguas quietas, tranquilas, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, está diciendo que por más difícil que veas tú este problema y que sientas que es la muerte, dice el salmista, no temeré mal alguno. ¿Por qué, mi hermano? Dígalo fuerte. Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de todos mis problemas. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. ¿Cuánto tiempo? Como lo dijo Jesús. Como lo dijo Jesús. Hasta que Él regrese. Palabras de Jesús son estas. Él es el buen pastor. Me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pónganse de pie, mis hermanos. Pónganse de pie. ¿Tiene fe en la palabra de Dios, mi hermano? ¿Dios le ha hablado hoy? ¿Tiene problemas? Levante sus manos, mi hermano. Levante sus manos. Si tiene problemas, levántela aún más. No hay médico, no hay medicina mejor que la presencia de Dios. ¿Quieres que oren por ti, hermano? Levanta tu mano más. Levántala tan alto como puedas. Y Dios escuchará. Créele a Dios, mi hermano. Créele a Dios. Créele a Jesús. Créele a su palabra. Créele a Él. Yo no sé por cuánto tiempo vaya a ser tu problema, tu situación, no lo sé, mi hermano. Para José pasaron años, para Noé pasaron cientos de años. Yo no lo sé, pero lo que sí estoy seguro es que el Señor está con nosotros en todo tiempo. Lo que sí estoy seguro es que el Señor, si quiere, si está dentro de su voluntad, Él nos prosperará, Él nos librará, Él nos guiará, Él nos sustentará. De eso estoy seguro. Así que pon en manos del Señor tu causa, tu situación. Y dile al Señor: eres mi pastor, nada me falta, oh Dios, me haces descansar. Descansa hoy en el Señor. En verdes pastos, dile al Señor: tu voz me guiará
aunque ande en valle de sombras de muerte, nada temeré, tú conmigo estás. para en tu callado me infunden aliento, tú restaurarás mi alma. Un aceite fresco unges mi cabeza, un banquete me preparas en tu mesa, tu misericordia y tu bien me seguirá. Mira, Señor, mi copa rebosando está. Sí, Señor, ponemos delante de ti, Señor, nuestra duda y nuestra desconfianza, Señor. Ahora entiendo que tú estás con nosotros, Señor. Tú estás con nosotros, tú nos acompañas. Aderezas mesas delante de nosotros en este día, Señor, con tu palabra que nos alienta. Vamos a decirle al Señor: eres mi pastor. Eres mi pastor, nada me falta, Dios, me haces descansar. Cántalo con fe, mi hermano. En verdes pastos, tu voz me guiará. Tu voz me guiará. ¿Por dónde? Por sendas de rectitud, en aguas de reposo. Dile al Señor: puedo calmar mi sed, aunque ande en valle. Aunque ande en valle de sombra de muerte, nada temeré, tú conmigo estás. Para en tu callado me infunden aliento, tú restaurarás mi alma. Dile: un aceite
Descansa en el Señor, mi hermano. Dale un fuerte aplauso. Gracias descansar, Señor. Gracias descansar, Señor. Gracias descansar, Jesús. Gracias, Señor. Gracias.